Seguimos ya con este último taller. Estábamos hablando en la presentación anterior, en el panel, se hablaba de la importancia que tiene también los datos, el poder medir, el poder saber cómo se está aplicando y en qué puedo mejorar. Y para eso hoy nos acompaña Mar Muñoz. Ella es la CEO de IT Travel Services y nos va a explicar un taller, o nos va a dar un taller sobre el Big Data aplicado a la sostenibilidad. Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, yo creo que tienes el reto, si estaba comentando Paloma, ¿no? Un poco desarrollando cómo aplicar los ODS, cómo medir, que al final es lo que todos los directivos, cuando les convencéis de que hay que aplicar nuevas estrategias, cuáles están dando resultado y cómo medirlo, ¿no? Entonces creo que es muy importante tu presentación precisamente para terminar con esta charla de hoy. Bueno, vamos a hacerlo eminentemente práctico porque a mí me gusta muchísimo aterrizar las cosas y nada, cuando me pongáis la presentación arranco. O sea, perfecto. Pues nada, yo creo que durante toda la mañana sí que hemos estado hablando, ¿no? Y entre todos se ha dicho, ¿no? Que por qué es muy importante la sostenibilidad o cuál es el reto realmente que tenemos, ¿no? Durante toda la mañana pues se ha hablado de los grandes desafíos que tenemos como humanidad, como empresa y como ciudadano. Todos estamos hablando del cambio climático, estamos agotando los recursos. Va a haber una necesidad muy grande de alimentos. Nos vamos a cuatriplicar como raza en los próximos 30 años. O sea, desde 1950 hasta el 2050, pues nos hemos reproducido mucho. Hay un tema de contaminación que es otro desafío que tenemos que resolver, que es toda la eliminación de los plásticos. Hay que pensar también en la disminución de la biodiversidad, que en los últimos 40 años ha descendido radicalmente. Y sobre todo, el ámbito que trata la sostenibilidad es que han crecido muchísimo las desigualdades, ¿no? Tanto las sociales, las económicas como las medioambientales, ¿no? Entonces, estos son los desafíos que tenemos encima de la mesa y que para cada uno de ellos pues, habrá que poner una solución, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más hablar de cuáles son los beneficios, es decir, qué te aporta trabajar en sostenibilidad. El primero y el más directo es que cómo mejora nuestro posicionamiento de marca, ¿no? O sea, tenemos que pensar que la OCU ya nos está diciendo que el 73% de la población española tiene en cuenta aspectos éticos y ecológicos a la hora de comprar. Con lo cual, cada vez más las empresas nos tenemos que preocupar sobre cuál es nuestro posicionamiento de marca y cómo la sostenibilidad afecta a nuestra visión de marca, ¿no? hacia afuera, ¿no? El segundo punto también muy importante, pues que debemos cumplir con la legislación, ¿no? Con la legislación vigente y con las regulaciones vigentes. Ya lo adelantaba Paloma, ¿no? Hay una obligatoriedad en realizar memorias de sostenibilidad. Va a ser muy obligatorio y desde el 7 ya de marzo a empresas de más de 50 empleados va a ser necesario crear los planes de igualdad y, evidentemente, la huella de carbono. En varias comunidades ya es de obligado cumplimiento hacer una justificación de cuál es nuestra huella de carbono, ¿no? Otro punto muy, muy importante o otro beneficio que nos da trabajar en la sostenibilidad pues es el ahorro de costes. Directos. Si hay ahorro de costes, nuestra empresa será sostenible, pero también sostenible económicamente. Si yo implanto una mejora y trabajo en ahorro energético, si hago un seguimiento sobre cómo está mi factura de la luz, de agua, de los residuos y del consumo en general, estoy trabajando en pro de la sostenibilidad, pero además estoy ahorrando costes para mi empresa y hago que sea mucho más sostenible, ¿no? Trabajar en políticas de papel cero, esto es muy evidente, pero tenía que salir en la presentación. El teletrabajo también nos está ahorrando muchísimos costes, tanto de infraestructuras como de alquileres. La virtualización de los desplazamientos. Cada vez nos tenemos que pensar más si es necesario hacer ese viaje o no.
¿no? Porque al final no solo estamos trabajando en pro de la sostenibilidad, sino también estamos haciendo que nuestra empresa sea mucho más rentable. De transformación digital podríamos hablar una mañana entera, pero básicamente el concepto es que si trabajamos en la automatización de los procesos, y un claro ejemplo que trabaja en pro de la sostenibilidad y en pro del ahorro de mi empresa es subir toda la infraestructura que tenemos de todos nuestros servidores a la nube. El cloud computing es una ventaja y se dice ya que los porcentajes son que el 93% es más eficiente energéticamente y es un 98% más eficiente en términos de emisión de emisiones de carbono, ¿no? Entonces, todo lo que hace referencia a lo que es la tecnología, al final nos va a hacer un ahorro de costes, ¿no? Dentro de mi empresa. Si hay un ahorro de costes, pues el beneficio se ve claramente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más beneficio nos aporta la sostenibilidad? Pues, por ejemplo, pues la implicación de la plantilla. O sea, ¿quién de aquí no tiene millennials? Los millennials están muy preocupados por la situación del planeta, ¿no? Entonces, si mi plantilla está preocupada por la sostenibilidad, querrá trabajar en una empresa cuyos principales principios sean sostenibles, ¿no? Entonces, esto también es un beneficio importante para poder estar alineados con mis empleados, ¿no? ¿Qué más beneficios nos aporta la sostenibilidad? Pues acceso a la financiación. Y ahora cada vez se ve más, ¿no? El acceso a licitaciones públicas, ¿no? Cada vez aparecen más en los concursos, pues puntos que te llevas si demuestras que tienes un plan y una estrategia de sostenibilidad implantado en tu empresa, ¿no? Y ya para empresas así más grandes o que cotizan en bolsa, pues la valoración bursátil de dichas empresas es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el Big Data, ¿no? en todo esto para alinear la parte social, económica y medioambiental, ¿no? A mí me gusta hablar de la pirámide, ¿no? En la parte baja de la pirámide están los datos. En todas las empresas hay datos. Lo único que tenemos que hacer, pues tenemos que trabajar esos datos para convertirlos en información. Porque a través de la información yo consigo un conocimiento sobre cómo está mi empresa. Y con ese conocimiento puedo tomar decisiones y puedo ponerme en acción. ¿Y dónde están los datos? Pues a partir de aquí os voy a explicar una serie de ejemplos que hemos ya implantado en varias organizaciones y que al final son cuadros de mando que te dan una visión general de cuáles son tus datos, cómo los has procesado y qué decisiones has tomado de cara a un futuro, ¿no? Por ejemplo, en todas las empresas tenemos un sistema contable y en todas las empresas tenemos el grupo 6, que son las cuentas de compras y gastos, ¿no? He sombreado las principales, por ejemplo, de todo lo que serían los consumos, ¿no? Los consumos que hemos hablado de consumo eléctrico, de consumo de agua, de todo lo que sería tóner, material informático, etcétera. Si yo hago una explotación de esos datos y creo un cuadro de mando para hacer un seguimiento de cómo van esos gastos, puedo montar una política de ahorro de costes en mi organización. Y además, de una manera muy visual. Al final, los cuadros de mando lo que nos dan es una información de los datos que tenemos en nuestra organización. Con lo cual, sí que puedo ir a los datos en origen para trasladarlos a un dashboard pues, tipo para darnos una información de lo que está ocurriendo en mi organización. Con lo cual, es una manera muy visual de ver si realmente estoy aplicando una política de ahorro o no, cómo voy con respecto al año anterior, cómo voy con respecto al presupuesto y, como al final podemos detallar incluso a nivel de departamento, puedo saber en todo momento qué departamento no está cumpliendo la directriz que ha marcado la organización. En este sentido, como todas las empresas, pues hay gustos y colores, ¿no? Pues hay empresas que nos piden otro tipo de panel, ¿no? Otro tipo de panel donde sea mucho más medioambiental y que esté muy focalizado a no solo los datos de revenue y de márgenes,
sino que directamente inciden sobre los aspectos y sobre el índice de sostenibilidad. Entonces, ¿el dato dónde está? Está en el sistema contable. Lo tenemos que procesar para convertirlo en un cuadro de mando. ¿Y este cuadro de mando qué nos va a dar? Pues nos va a dar la información de lo que está pasando en nuestra organización. Y además nos marcamos un índice de sostenibilidad que vamos a ir visualizando en tiempo real. Hay empresas que lo hacen cada día, hay empresas que lo hacen una vez al mes, pero por lo menos tienen un panel de cuál es su visión, ¿no? De cuál es la visión y cómo está trabajando la empresa en pro de la sostenibilidad. Otro ejemplo, por ejemplo, sería si cogemos y analizamos la cuenta contable donde se imputan los gastos de transporte, pues podemos sacar perfectamente cuál es el consumo en dióxido de carbono, cuál es el informe de CO2 que está generando mi organización. Y además lo podemos hacer en base a los tipos de producto y podemos bajar a conocer el detalle de cuáles son los empleados que más viajes realizan, por tanto, su consumo de CO2 es mayor, ¿no? Y lo podemos hacer desde muchas perspectivas, tantas como datos tengamos en la organización, ¿no? Y al final, ¿esto para qué sirve? Primero, pues para cumplir con la legislación, como estábamos hablando al principio, pero para tener también un control de lo que está sucediendo en nuestra organización, ¿no? Hay incluso empresas que van un poquito más allá, ¿no? Que aparte de pensar en cuál es lo que es la contribución o cuál es el gasto en CO2 que estamos haciendo y que lo detallamos por tipo de servicio, nos piden consultoría para analizar el cambio, si puede haber un cambio. Se sabe que el avión es muchísimo más, hay muchísimo más gasto en CO2 que en tren y llegamos a hacer comparativas de ese tipo o les llegamos a decir a las empresas qué pueden hacer en materia de sostenibilidad cambiando su proceso operativo en cuestión de lo que serían los viajes, ¿no? Se analiza el gasto y se propone un plan de ahorro y luego la empresa decide si lo quiere cumplir a la rajatabla o no, ¿no? Más ejemplos de lo que sería la parte de cómo utilizar los datos, ¿no? Hemos hablado del eje económico, eje medioambiental, pero también tenemos el eje social. También tenemos toda la información sobre nuestros empleados y la tenemos en los sistemas de recursos humanos. Entonces, sí que podemos empezar a tratar qué está pasando en mi organización, cuál es la dispersión que tengo entre hombres y mujeres, cómo está el salario medio entre unos y otros, en trabajar en esos planes de igualdad y también tenerlo en un dashboard, ¿no? Y que sea bastante accesible para lo que sería la organización, los mandos intermedios y demás, ¿no? Entonces, los datos están, los tenemos en nuestra empresa, solo necesitamos tratarlos y visualizarlos en cuadros de mando para poder empezar a visualizar todas las acciones que estamos haciendo en sostenibilidad y que a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Y quería daros, por último, pues eso, las gracias, porque este era el último cuadro de mando que tenía incorporado y así me ciño al tiempo. Te decía, muchas gracias por ser también tan ajustada. Siendo de data no se podía esperar otra cosa de ti que te ajustaras a las exigencias. Muchas gracias, Mar, por esa visión tan real como siempre aportan los datos. Muchas gracias.